¿Crees que existe corrupción en Bolivia? Sí. 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 ¿Sabías que existe un decreto que conmemora el Día Nacional de la Transparencia y lucha contra la corrupción? Un decreto que pasa desapercibido por su significado desconocido, pero que debería ponernos a reflexionar sobre una de las problemáticas que más aqueja a nuestro país. La corrupción, durante años, en todos los sectores y niveles de la sociedad, ha venido postergando el progreso y las aspiraciones de nuestra región con la de toda su población. La misma nos afecta en distintos aspectos y se nos hace presente en diferentes formas. Por supuesto, abordar cada una de ellas nos tomaría un esfuerzo que exigiría alargar esta producción más de lo debido. Pero para poder ver y entender en primera persona los efectos negativos que acarrea consigo este mal, nos tomamos el tiempo de recoger los testimonios de personas que sin lugar a dudas son voces autorizadas para poder hablarnos y retratarnos la magnitud de esta lacra. Pues bueno, doctor, quería preguntarle inicialmente, ¿cómo le afecta a usted la corrupción en el sistema judicial siendo abogado litigante? La corrupción, querido Nicolás, afecta a mi trabajo al generar un entorno de incertidumbre jurídica. Cuando las decisiones judiciales pueden ser influenciadas por factores externos, por ejemplo, siempre se daña la imparcialidad del sistema judicial y esto dificulta mucho mi labor, ya que mis estrategias de defensa se ven acondicionadas por elementos ajenos que van fuera del marco legal. A mis clientes, por ejemplo, entran en una incertidumbre por esta situación. Bueno, sí, hemos estado en función pública más de 15 años, ya son 17 años como funcionario público en diferentes entidades, tanto en La Paz, Sucre y Santa Cruz. Evidentemente, la corrupción es un mal que viene arrastrando desde hace muchas épocas, es parte de la cultura y en las funciones que hemos estado, hemos ejercido, hemos visto varios actos de corrupción, algunos de ellos hemos investigado como autoridad fiscal, con colaboración de la policía, hemos visto actos que sí han sido parte de esta corrupción y en algunos casos la mayoría han sido servidores públicos, pero sí afectan al desarrollo en el tema de justicia, de la igualdad, en la justicia equitativa, en todos los sujetos procesales que son parte del sistema penal, en los casos que hemos estado y hemos sido convocados, hay una afectación máxima con este tipo de delitos, sabiendo que también hay una ley especial en contra de servidores públicos. Normalmente, ¿en qué situaciones se tiene que enfrentar a la corrupción del sistema judicial? Me he encontrado en situaciones donde existen dilaciones de procesos indebidos, existen influencias de injerencias por particulares, es decir, tratan de alguna manera de distorsionar el debido proceso en los sistemas judiciales. De diferentes formas, como fiscal hemos investigado casos de corrupción de servidores públicos, tanto en funcionarios judiciales como también servidores públicos de instituciones públicas a las cuales había una afectación. Algunos de ellos en ese tiempo la ABC, algunos de ellos derechos reales, sin entrar en describiendo las conductas, pero sí han habido casos específicamente que han afectado. Se hablan de algunos delitos que también en algunos casos mejorando acordándonos, son delitos informáticos, ¿no? Que ha sido vulnerar el sistema de seguridad interna de alguna entidad, pero eso afecta de gran manera toda vez que son recursos económicos del Estado. ¿Cómo es que afecta a sus clientes la corrupción en el sistema judicial? Bueno, mis clientes son los mayores afectados, ya que le afecta de manera directa y contundente, porque ellos son justamente los que sufren las decisiones judiciales donde no existe la imparcialidad del sistema de justicia. Ellos llevan la carga no solamente económica de soportar un proceso judicial, sino también emocional, que es lo más grave. ¿Recuerda usted alguna situación particular en la que haya tenido que enfrentar la corrupción en el sistema judicial? Bueno, existen muchas experiencias, ¿no? Y por un principio que nos caracteriza a los abogados, que es la confidencialidad, obviamente me voy a reservar a comentar ciertos casos en específico. Sin embargo, he pasado por distintas experiencias donde justamente he realizado lo que los abogados sabemos hacer, el uso de la ley, y hemos aplicado todos los elementos o las acciones jurídicas en contra de algunos funcionarios que se apartan de la legalidad y están dentro de lo que son lo ilegal, es decir, dentro de la corrupción. Y hemos activado esos mecanismos de defensa ante los superiores jerárquicos, ante los juzgados disciplinarios para parar un poco este ambiente de corrupción que se vive en nuestro país. ¿Cuál cree que es el principal o los principales motivos
por los que existe corrupción en nuestro sistema judicial? Yo creo que uno de los principales motivos es la injerencia política, las elecciones de nuestros administradores de justicia, que no ha existido una elección por mérito, sino una elección por política, y esto hace obviamente de que existan malos administradores de justicia, porque leyes tenemos y son muy buenas. Lo malo es quienes están administrando nuestras leyes. El problema creo, es la falta de educación, la falta de criterio que existe en las personas, tanto servidores públicos, mujeres, hombres, como también la situación propia de algunas entidades que son externas, como los particulares. El tema de educación, el tema de valores propios de una persona, el tema de conciencia, son, creo, reflejos negativos que inciden para que algunas personas puedan ejecutar o hacer actos de corrupción. ¿Y qué solución o soluciones propondría para justamente combatir la corrupción en el sistema judicial? Yo creo que una de las principales soluciones y que sirva, digamos, si es que podemos llevar el mensaje en estos tiempos de elecciones, de poder generar mayores ingresos económicos en nuestro sistema de justicia para que puedan ser contratados más elementos humanos dentro de los juzgados, dentro de la fiscalía, para que no haya esa retardación de justicia, esa acefalía en los juzgados y nuestros procesos puedan de alguna manera agilizarse con mayor prontitud. Debe haber conciencia, debemos, creo que conscientemente los seres humanos, desde la universidad, empezar a tener conciencia de esta situación que es parte de la educación formal e informal. Creemos que podemos nosotros mejorar cuando tengamos una educación desde aula, desde casa, y también una disciplina, ¿no?, para mantener ciertas conductas que son negativas y que puedan atentar contra la propia situación de la sociedad, pero creo que esto es un más tema conciencial. Bolivia ha obtenido 29 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los bolivianos perciben un incremento de la corrupción en el sector público. Por todo lo dicho, no creemos que haya todavía dudas de si en Bolivia el problema de la corrupción es tan grande como lo imaginábamos. Lo cierto es que la corrupción sigue siendo un tema pendiente al que todavía no se le ha dado solución y que sin objeción alguna tendrá que ser atendida si lo que se quiere es evitar actos de injusticia y que se sigan pisoteando los derechos humanos. Pues con solo promulgar un decreto en conmemoración de esta problemática es evidente que no es suficiente para combatirla. ¿Y tú qué opinas?